Pero antes de despedirnos vamos a recibir a alguien inmensamente más joven, Anabela Balduino, fotografía en radio, Taller Aquelarre dice presente acá en el 98.7. Buen día y bienvenida. Buen día, Ale, buen día a todos tus oyentes, buenos días al equipo ahí trabajando. No sabía que era el cumpleaños de León Gieco, lo supe por tu programa, y esta canción además que pusiste al final me emociona mucho. Sí, es una canción muy emocionante, coincido. Te pido 10 segundos, ¿qué digo 10? 5, para compartir esta información. Italia, Cagliari confirmó que Diego Godín también dio positivo de coronavirus. Esto lo leo en, a ver dónde lo estoy leyendo, en fútbol.com de Montevideo Portal. También en la información está colgada en el portal de Subrayado, que señala Godín positivo al test de COVID-19, confirma Cagliari. Y ya que hablamos de fútbol, completo diciendo que pese al brote de coronavirus habrá fútbol por el torneo intermedio el fin de semana. La AUF autorizada que se juegue la quinta fecha del intermedio con la salvedad del partido entre Rentistas y Plaza. Bueno, volvamos al mundo de la fotografía, aunque está vinculado, porque la fotografía donde se veía muchos futbolistas uruguayos alrededor de un fuego, y algunos de ellos con termo y mate, pero no todos. Bueno, también terminó siendo un insumo para suponer que esa podía ser una razón que explique el aumento de casos positivos de COVID, ¿no? Digo, la fotografía otra vez jugando un rol. Sí, bueno, la fotografía tiene un rol importante en nuestra sociedad, y bueno, a medida que desde su creación y hasta cada vez más, ¿no es cierto?, tiene una gran importancia. Date cuenta que el ministro del Interior, para que lo leí por acá, contó que precisamente el hombre que intentó robar primero y después tuvo retenida a la dueña de una joyería, dijo que le hicieron cambiar de idea, o que por lo menos ayudó para que desistiera en su actitud, una fotografía que le exhibieron en la que él se veía, y bueno, parece que los negociadores la usaron diciendo: los tuyos, tus hijos, estos que querés recuperar te están viendo, etcétera. Bueno, eso ya es otro asunto, pero quiero decir, apoyados en la imagen, en la fotografía, transformada en un hecho que conmueve, que modifica, que provoca, ¿no? Sí. Es así, la fotografía tiene eso. Y yo quería empezar esto que vamos a hablar hoy con una frase de Nahori Maggi, que es un fotógrafo, artista alemán, creador de la Bauhaus. Sí. Él decía, el analfabeto del mañana, a principios del siglo pasado, años 25, 30, por ahí, el analfabeto del mañana no será aquel que no sepa leer o escribir, sino aquel que no sepa nada de fotografía. Y si nosotros pensamos y vemos, ¿no? Es así porque muchas veces hemos hablado nosotros acá de la importancia que tiene el saber leer la fotografía, porque las fotografías nos pueden decir bastante más que si las miramos rápidamente. Y en el caso del tema de hoy, ¿no es cierto?, que yo quería hablar un poco del retrato. Es increíble lo que el retrato ha cambiado desde sus principios, ¿no es cierto? Bueno, con lo que era la pintura, después que hemos hablado de fotografía, ¿verdad?, que bueno, la burguesía demanda que le hagan fotografías en una imitación a lo que antes eran las pinturas que se hacían a la nobleza y a la monarquía, ¿no? Y en el siglo XXI, ¿qué ha pasado con esto, no? Que es muy interesante, ¿no? El retrato se ha convertido en un hecho social en el cual las redes, ¿no?, Instagram, Facebook, Twitter, hay otras también, ¿no?, han jugado un rol fundamental. Si nosotros pensamos
¿no? ¿Qué es lo que se pone cuando uno hace su cuenta en Facebook o en Twitter? ¿No? Pone un retrato de uno, de la mayoría, la gran mayoría de las veces. Sí. Un retrato que mucha gente dice, bueno, no, la diferencia entre el retrato y el autorretrato, muchas veces puede ser un autorretrato, pero en última instancia lo que está planteando es la necesidad de darse también a conocer en función de esa fotografía, que no voy a hablar de calidades, sino de que es un hecho fotográfico que con el asunto del celular, por ejemplo, todos podemos hacerlo. Claro, sí, perfectamente. Claro. Entonces, el retrato, el autorretrato o el retrato de la familia, ¿no? El retrato de una situación feliz, de un momento que normalmente son los que se comparten en las redes, ¿no? Creo que también ese ha sido la clave del triunfo de estas redes de comunicación, la posibilidad de poder mostrarnos a los otros y mostrar lo que son nuestros recuerdos, tanto los personales como colectivos. Por ejemplo, la foto del grupo de futbolistas tomando mate en esa reunión, ¿no es cierto? Claro, con claro. Un mate ahí. ¿Por qué nosotros tenemos ese retrato, esa fotografía colectiva, ¿no es cierto? Y la tenemos en última instancia por la necesidad que hay de comunicar al resto momentos de nuestras vidas, por un medio como son las redes sociales, ¿no? Que te permiten llegar a la gente que tú quieres, a la que has aceptado, pero te permite llegar a otras gentes también, ¿no? Y mostrar, bueno, tu viaje, tu reunión, el cumpleaños de tu hijo o de tu nieto, el cumpleaños de la mamá, y normalmente siempre se muestran con retratos. Si nosotros ponemos atención, ¿no? Es si están en París, la Tour Eiffel atrás, pero es un retrato de esa pareja o de esa familia que estuvo allí, o si vamos a Punta del Diablo, es un retrato que mostramos, ¿no? De ese momento de felicidad. Si nosotros ponemos atención, vamos a ver que la gran mayoría de las fotos que se comparten tienen que ver con el retrato. Sí, de acuerdo. ¿No? Entonces, me parece con dos características, con algunas características que son importantes de estudiar, ¿no? O sea, ¿cuál es el significado según las generaciones que tienen esos retratos? ¿No? A mí me parece que los significados cambian según las generaciones. Las generaciones más veteranas, ¿no? Lo usamos o lo tenemos más como el asunto de nuestra memoria y el compartir nuestra memoria con otra gente de la familia. Y en el caso de la gente más joven, o sea, es una herramienta más rápida de comunicación que tiene una cosa que es interesante, porque uno piensa, bueno, todo lo que se pone en las redes se pierde. No, lo que se pone en las redes no se pierde. Nosotros podemos leer, a buscar nuestra fotografía. No es cierto que lo que se pone ahí se pierde. Pero tiene más el sentido del momento, ¿no? No es tan claro que la gente vaya a buscar la historia a una red social, capaz que la busca más en su celular si es que no se le rompió y perdió todo, ¿no? Digo porque es así, pero me parece interesante también cómo el retrato fue cambiando, ¿no? O sea, si bien antes era toda una preparación para hacerse un retrato, cosa que cambia a partir de los años 70, va cambiando porque se busca más el retrato más espontáneo, aunque también preparado, aunque entre comillas más espontáneo. Pero en el momento actual, ¿no? El planteo que es interesante, es sobre todo lúdico. Es como un juego, es lo instantáneo y lo lúdico. Y también un carácter de alguna manera publicitario, ¿no? Me muestro.
como la imagen se muestra, la imagen es la clave, ¿no es cierto?, en la publicidad. De alguna manera, cuando yo pongo mis fotos ahí, también tienen un carácter publicitario. Es muy interesante cómo se ha manejado y cómo va cambiando, ¿no es cierto?, lo del retrato con esta maravilla que es todas estas tecnologías, ¿no? Por supuesto. Son todas cosas que yo las dejo ahí para pensarlas, para que tus oyentes, si quieren, puedan investigar, ¿no? Antes de que te despidas, contanos si estas cosas además las podemos profundizar en los talleres, cursos y seminarios del taller, estas y muchísimas otras del taller Aquelarre. Sí, o sea, nosotros siempre planteamos que, bueno, como cualquier institución educativa que crea que es así, no solo se trata de enseñar a manejar una cámara, ¿no es cierto? También se trata de saber qué, cómo, dónde y cuándo queremos decir las cosas. Claro. Ese es algo, bueno, que diferencia de alguna manera a los que tienen más conocimientos de fotografía de quien no los tiene. O sea, normalmente la fotografía, en el caso del retrato, por ejemplo, ¿no? Hay muchas diferencias, ¿no?, entre este retrato más como un elemento lúdico, instantáneo, con lo que tiene que ver con un retrato fotográfico artístico, lo que tiene que ver con un retrato fotográfico documental, ¿no es cierto? O sea, todas esas cosas van variando. De todas maneras, quiero decir a tus oyentes que no es que una invalida a la otra, simplemente lo que hace es que una fortalece la otra. Bien. Forma de hacer el retrato, ¿no? Porque tampoco sea cuento, viste, que la gente diga, bueno, no, pero si esto es tan instantáneo, tan lúdico y hasta medio publicitario, no lo hago. No, porque todos esos retratos que aparecen en las redes son absolutamente interesantes, ¿no? Es interesante en todo, porque además el uso de esas herramientas de comunicación también, ¿no?, más allá del planteo final que tenga la persona, tiene toda una cantidad de connotaciones, tiene inclusive hasta connotaciones sexuales, y esto no estoy queriendo decir que sea porque están ofreciendo sexo, sino cómo planteo el retrato, ¿no es cierto? Que en 20 años atrás no estaba planteado en el retrato, a no ser que uno viera fotografías que normalmente se decían, bueno, que eran para cosas con ese explícito fin, digamos. Exacto, que tenían directamente que ver con el sexo. En este caso no es que tengan directamente que ver, o sea, pero es como que se cubren todas las variables posibles, ¿no?, en esto del retrato que podemos ver en las redes. Bien. En todas, en Instagram, por ejemplo, la gente sube fotografías, y hay no solo los fotógrafos profesionales suben, que también, pero ellos sí tienen un carácter explícitamente publicitario. Pero en el caso del resto de la gente que no es profesional de la fotografía, sube todas estas fotografías que estoy diciendo, y me parece interesante verlo, estudiarlo, analizarlo, por aquello que nos decía Naón ahí, ¿no es cierto? Sí, a propósito, repetí por favor la frase y quién dijo lo que dijo, que me preguntan acá. Voy a decir cómo se escribe. M-O-H-O-L-I, la Y, ¿no? Para que justo falté a la clase de taquigrafía. M-O-H-O-L-Y. Y después N-A-Y. Nayi.
Sí, pero se dice Nagui, o así es como, por lo menos así es como yo lo digo, no sé cómo. Repetime por favor el nombre, Anabela, hoy estoy especialmente tonto. M-O-H-O-L-Y. Moholy. Nagui. N-A-Y. N-A-G-Y. Ah, ahí está, Nayi. Moholy Nayi, perfecto, ahora sí. Y bueno, otro libro que también pueden leer por ahí es el de Walter Benjamin, que es de principios del siglo pasado, pero que tiene elementos muy interesantes que nos sirven hasta el día de hoy. Bien. Bueno, este fotógrafo, que como dije, fue parte de la Bauhaus, fundador de la Bauhaus, una escuela importantísima en Alemania. Sí, claro, de diseño, arquitectura y ainda más, ¿no? De fotografía. Él planteaba que el analfabeto del mañana no será aquel que no sepa leer o escribir. Bien. Sino aquel que no sepa nada de fotografía. Perfecto. Sigue siendo vigente, ¿no? Te tengo que despedir, pero antes vamos a recordar las vías de comunicación del taller Aquelarre. Bueno, la primera y principal es que ustedes siempre están allí, aún en emergencia sanitaria y tomando los recaudos y protocolos vigentes, bueno, con puertas abiertas, ¿no es cierto? Sí, estamos para atender, que quien quiera pasar, de 15 a 19 horas de lunes a viernes. Están en Andes, 1528, esquina Uruguay. Y está en la página web, que es aquelarre.edu.uy. Van a ver, ya estamos anunciando cursos para el año próximo. Y quiero aclarar que cuidando todos los protocolos, porque nadie dice, ojalá que no sea así, pero bueno, nadie dice que esto va a acabar cuando termine el año. No, claro. Así que bueno, cuidando todos los protocolos y así, ya hay cursos programados para el próximo año, y como los cupos siempre han sido chicos nuestros grupos, pero ahora son más chiquitos todavía, las inscripciones están abiertas para que puedan guardar su lugar. Bien, el correo electrónico es info@aquelarre.edu.uy. Naturalmente los pueden encontrar en Aquelarre en la red Facebook, en la red Instagram, ¿de acuerdo? Sí. Y también puedo llamarlos telefónicamente a través del 2902-6853 o también utilizando el WhatsApp, que a propósito, a través del WhatsApp puedo seguir enviando mis fotografías, ¿no? Sí, que hay algunos de tus oyentes que están medios vagos. Sí. Medios vagos. Sé, porque claro, como escucho tú, y sé que hacen preguntas y conozco los nombres, claro, ¿no? Claro. Y sé que están medios vagos. Bueno, vamos a activar entonces ese puente 091-835-840. Toda esta información de todos modos está en aquelarre.uy, el sitio web de Aquelarre Escuela de Fotografía, ¿de acuerdo? De acuerdo. Te dejo un beso bien grande y un saludo subrayado a Santiago. Y para todos ustedes, para el equipo y para todos tus oyentes, y muy feliz fin de semana, cuidándose. Muy bien, y un saludo a Laszlo Moholy Nayi, ¿sí? Muy bien. Chau. Chau, nos vamos. Uy, era Anabela Balduvino, del taller Aquelarre.